Dios les bendiga, hermanos, una vez más con ustedes para dejarles una breve reflexión bíblica de las palabras de Jesucristo, nuestro Señor y Maestro. Quien les habla es Julius Richardson, uno de los pastores de la Catacumba 4 de Levittown. Y quiero decirles que una reflexión para que puedan llevárselas, ¿verdad? O tenerlas para que puedan pensar en ellas. Jesucristo en una ocasión dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios mi Padre. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros, no sanamos enfermos, estoy parafraseando, no echamos fuera a los demonios. Y yo les diré en aquel día, dice el Señor: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta gente, aunque hicieron muchas cosas favorables, no hicieron la voluntad de Dios. Ahí es que está el problema. Hacer la voluntad de Dios, cumplir el llamado de Dios, cumplir el propósito de Dios para nuestra vida es bien importante. Todos sabemos la necesidad, por lo menos los creyentes, sabemos la necesidad de vivir, conocer la voluntad de Dios y estar en ella. O sea, nuestra vida tiene que estar dentro del propósito de Dios. Y todos sabemos que estar fuera de la voluntad de Dios, del llamado de Dios, el propósito de Dios, es sinónimo de caos, de crisis. Y por eso tenemos que procurar vivir en la voluntad de Dios. Y aunque incluso si tú vives en la voluntad de Dios y tú ves que las cosas están saliendo mal, porque podrían salir mal fuera de la voluntad de Dios, es peor. Sabemos, los que tenemos experiencia, que va a ser peor. Fuera de la voluntad de Dios, las cosas no van bien. Las cosas se vuelven más problemáticas de lo que se supone que sea. Nos metemos en muchos líos, tomamos decisiones bien malas y las cosas no nos van bien. Nosotros tenemos que aprender a vivir en la voluntad de Dios. Tenemos que aprender la importancia de estar dentro de la voluntad de Dios y mantenernos dentro de la voluntad de Dios. Y yo les invito a investigar en la Biblia, porque es en la Biblia donde nos revela cómo nosotros tenemos que vivir dentro de la voluntad de Dios. Una cosa que tenemos que aprender es que existe una estrecha relación entre estar en la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el llamado de Dios y los conceptos que nosotros tenemos de la vida y el propósito que nosotros tenemos con la vida. O pensamos que para qué es nuestra vida. Existe una relación ahí que nosotros tenemos que aprender a armonizar, porque muchas veces nosotros tenemos conceptos de nuestra vida o el propósito de el porqué de nuestra vida que no va de acuerdo a los propósitos de Dios. Inclusive hay gente que vive así a lo loco y no se ha preguntado cuál es el propósito de mi vida. Que de hecho, aunque no se lo pregunte, seguramente la razón por lo que vive así, a la deriva, a lo loco, es porque tiene un concepto de la vida como que la vida se dio
y yo tengo que seguir por ahí para abajo a como salga, porque ya eso es un pensamiento, ya eso es un concepto de la vida. Y tiene un concepto de la vida equivocado. Pues cuando uno tiene un concepto de la vida, que la vida es para gozarla, o la vida es para tener sexo, o la vida es para tener dinero, empieza a haber un conflicto con el concepto que Dios ha preparado para tu vida y cómo es la vida en realidad. Porque la vida tiene, tú sabes, unas estructuras que si tú no las conoces, vas a tener una vida bastante difícil o más difícil de la que tenemos. Y no basta conocer el versículo o tener un concepto de la vida como dice la gente. Bueno, las cosas salen mal porque algo bien bueno va a salir de eso. Porque la Biblia dice, o porque hay un dicho que dice, todo obra para bien. No hay mal que por bien no venga. Y todo ese concepto que tienen así. Sin embargo, la Biblia lo que te está diciendo es que todo obra para bien, pero para los que aman a Dios. Y una persona que ama a Dios va a buscar la voluntad de Dios. Y dice más ese versículo: los que por el propósito han sido llamados. Vemos la palabra propósito. Propósito o voluntad y llamado. Porque existe una relación entre propósito, llamado y la forma que tú entiendes que debe ir la vida. ¿Qué tú buscas hacer con tu vida? ¿Cómo tú entiendes que debe ir tu vida? Ir llevando tu vida. Porque Dios tiene un plan con tu vida. Dios te ha construido con un propósito. Dios te ha construido con unas capacidades. Dios tiene un plan perfecto, bueno contigo. Que muchas veces nosotros nos esmeramos en buscar la felicidad, y muchas veces no está en nada de lo que, aunque tengamos éxito, en nada de lo que estamos procurando hacer. Porque al final de cuentas, como dice el versículo, todo obra para bien cuando uno se somete a la voluntad de Dios, cuando uno cumple con el llamado que Dios ha dado para nosotros, que Dios te ha preparado para ti, aunque tú tengas beneficios, no haciendo la voluntad de Dios, los beneficios de Dios son asombrosos, porque te aseguro, y lo dice un versículo en el Antiguo Testamento, Dios va a procurar hacer las cosas de tal forma que tú te sientas bien, tú cumplir el propósito más profundo de tu corazón. ¿Sabes? ¿Qué es lo que tú estás buscando? Porque muchas veces la gente busca felicidad en lo que no da felicidad. Y Dios te va a dar la felicidad. Si lo que tú necesitas es sabiduría, Dios va a buscar la forma de darte sabiduría. Dios va a buscar la forma de darte paciencia. Y por eso que a veces tenemos tantas dificultades haciendo la voluntad de Dios. Dios detrás de eso te va a beneficiar, nos va a beneficiar. Y lo digo por experiencia, porque yo he sido bastante cabezón. Tenemos que aprender a vivir en el plan de Dios. Tenemos que aprender a conocer el plan de Dios. Y gran parte del plan de Dios y de los principios y de la base del plan de Dios están en la Biblia. Y tenemos que aprender a hacer exactamente lo que
Él nos dio y para lo cual Él nos llamó, el llamado, hacer el llamado y aprender a hacer el llamado, el propósito, la voluntad de Dios, aunque nos guste otras cosas, porque muchas veces nos gusta hacer otras cosas. Hay ministros que Dios los llamó a pastor y les gusta ser profeta. Hay personas que ven más atractivo un trabajo que Dios les dio, y Dios los capacitó para eso, les gusta hacer otro trabajo. Pues yo quiero ser médico porque tiene más fama, yo quiero ser cantante, yo quiero ser lo que le llaman ahora mismo ministro de adoración, yo quiero ser profeta porque eso es más atrayente o más emocionante. Y ganan fama, y ganan dinero, y ganan prestigio, y ganan admiración, respeto, o tal vez ellos se sienten súper bien adentro de haciendo ese trabajo espiritual, como pastor, o como maestro, o como profeta, o como diácono, pero no está en la voluntad de Dios. Y yo les voy a decir una cosa. Una de las cosas más malas que hay que existe, es tener éxito en algo que Dios no te mandó a hacer, porque eso te ata, te da una confusión tan tremendo. Y hay muchos ministros que están fuera de la voluntad de Dios. Hay muchos negociantes, hay gente que entran en negocios, se mudan de sitio, y les va bien, y están fuera de la voluntad de Dios. Y Dios no los llamó a eso, y se salen fuera del propósito y del llamado de Dios, y eso los atrofia espiritualmente. Ese es el problema. O sea, tienen mucho éxito en su ministerio, pero como están fuera de la voluntad de Dios, y de eso hay mucha base bíblica, se atrofian espiritualmente, se enferman, crean una deficiencia de carácter, y tú los ves con ministerios bien exitosos, pero con un carácter fuera de la voluntad de Dios, con una espiritualidad atroz, por la tierra, porque no andan, no viven conforme a la voluntad de Dios, y tienen tremendo éxito con tremendos resultados, y estos son de los que, por eso Jesucristo dijo, estos van a decir Señor, Señor, pero no echamos fuera demonios. Un ministerio que echa fuera demonios, los demonios se les sujetan. No sanamos enfermos, un ministerio poderoso de mucha unción. No hicimos milagros, no profetizamos, éramos predicadores, teníamos una palabra ahí exacta, una palabra profética brutal. Sin embargo, estaban fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué estaban fuera de la voluntad de Dios? Eso no era la voluntad de Dios. Y Él le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ustedes son gente mala. Ustedes son gente carnal. Ustedes son gente materialista. Ustedes son gente que no tienen relación conmigo. Tienen ministerios tremendos, pero no se olvidaron de relacionarse conmigo. Y aunque sean lo que le llaman hoy ministros de adoración y tienen tremendos ministerios de musicales, pero en su vida íntima no tienen relación con Dios, son malos, son de carácter malo, tienen una deficiencia espiritual brutal, están atrofiados porque están fuera de la voluntad del Padre. Así que nosotros tenemos que procurar estar dentro de la voluntad de Dios, aunque nos vaya bien estando fuera de la voluntad de Dios.
porque estar bien y tener éxito fuera de la voluntad de Dios no es la voluntad de Dios. Me gusta una expresión que usa la Madre Teresa de Calcuta cuando dice, Dios no me mandó a mí a tener éxito. Dios me mandó a hacer su voluntad. Y tenemos que tomar ese mismo ejemplo. Dios no me mandó a mí a tener éxito. Dios me mandó a mí estar dentro de la voluntad de Dios. Así ganes dinero, así ganes éxito, respeto, así se sujeten los demonios a ti, así miles de almas, porque la gente dice, se convierten miles de almas, tengo una iglesia grandísima, mucha gente que pastorear. A lo mejor eso no es la voluntad de Dios y te va bien, pero Dios te va a pedir cuenta. Dios te va a pedir cuenta por eso, porque vamos a dar cuenta a Dios. Y lo peor es cuando tu relación con Dios por estar en el lugar equivocado, en la hora equivocada, con la gente equivocada, tu vida con Dios se ve bien afectada. Tu vida matrimonial se ve bien afectada. Tu interacción con la gente malísima. Y tu vida espiritual sobre todo se ve bien pobre. Así que busquemos aprender cómo estar en la voluntad de Dios, que es uno de los temas. Busquemos el propósito de nuestra vida en Dios, amando a Dios. Busquemos el llamado de Dios, cumplir el llamado como Dios quiere que tú lo hagas. No voy a coger más tiempo para que ustedes puedan reflexionar en lo que yo acabo de decirles y en la palabra. Busquen esa palabra, estudien la palabra, y porque la voluntad de Dios, como dice uno de los salmos, es buena. Dice uno de los salmos, me ha agradado hacer tu voluntad, porque es buena. Es bueno estar aunque en ocasiones es bien difícil, pero tú vas a salir mejor haciendo y sometiéndote al llamado de Dios y estando dentro del propósito de Dios para tu vida, que estando dentro de tus propios propósitos, tus propios conceptos, tu propio camino. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Dios te bendiga, sigue para adelante y nos vemos en una próxima ocasión.